Bon dia, benvingudes, benvinguts a l'Escola d'Estiu de l'any 2021. És un moment excepcional, interessant, bonic, per trobar-nos, per reflexionar, per treballar amb més tranquil·litat elements que durant el curs han estat importants i que en la nostra vida professional i en la nostra vida com a persones compromeses amb el canvi i amb la transformació són importants. Amb carinyo, amb cura, amb força i amb el coneixement de moltes persones, hem preparat aquest espai que aquest any tornarà a ser virtual. Hem viscut un any excepcional també, però també aquesta excepcionalitat ens obliga a repensar les coses, a buscar nous recursos, a fer-nos més forts, més fortes, a trobar aquells camins que ens permetin donar aquest impuls a les estudiants, als estudiants que al llarg de la vida vulguin fer aquest camí amb nosaltres i que nosaltres puguem acompanyar amb tota la força. Avui, amb aquesta conferència inaugural, tenim la professora Antònia Darder. És un privilegi tenir-la entre nosaltres. L'hem cridat per les seves coneixences, per les seves aportacions i també pensant que aquest any és el centenari del naixement de Paulo Freire i ella és coneixedora de tota la seva obra i no només coneixedora, sinó també continuadora i ha repensat temes dels que Freire havia situat al davant nostre i que continuen sent molt punyents en el segle XXI. La professora Antònia Darder és especialista internacional en l'obra de Paulo Freire, educadora, escriptora, activista i artista. Té la càtedra d'Ètica de Lideratge Moral a la Universitat de Loyola, Marymount de Los Angeles i és professora emèrita de Polítiques Educatives, Organització i Lideratge de la Universitat d'Illinois. Ella ens farà una primera conferència que serà d'uns 40 minuts en la que ens presentarà bàsicament tres blocs. Un primer bloc que ens parlarà de la pedagogia de l'amor, el segon bloc ens parlarà de la consciència crítica, de la conscienciació, de l'emancipació a través de l'educació i un tercer bloc que parlarà del que hem anomenat pedagogia encarnada. Benvinguda, professora, moltes gràcies per voler estar amb nosaltres. Bienvenida, Antonia, y cuando quieras. Empezamos con este primer bloque. En el que hablaremos de la pedagogía del amor. Antonia nos situará en qué es lo que entiende por pedagogía del amor, cómo liga con la pedagogía de Paulo Freire y con la pedagogía actual y con las necesidades de las personas de todos los niveles, de todos los sectores sociales, mujeres, hombres, de cualquier cultura, de cualquier procedencia, en cualquier situación, y cómo la pedagogía es un instrumento potente de emancipación, de liberación, de cambio, ¿no? Entonces, en este primer bloque nos situará en esta pedagogía del amor. Antonio, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, ahí estamos. Muchas gracias, Ángel, y qué gran placer estar con ustedes en esta mañana y tener, particularmente en este momento que estamos transcurriendo en la historia. Bueno, voy a comenzar, ¿no? Sobre esta cuestión de la pedagogía del amor, tratar de dar un poquito de sentido de la manera en que el pensamiento de Freire, yo lo he tomado y lo he tratado de extender con respecto a la educación. ¿Ya? Unos años antes de fallecer, Paulo Freire escribió: creo que se podría decir que cuando ya no esté en este mundo, Paulo Freire fue un hombre que vivió. No pudo comprender la vida ni la existencia humana sin el amor y sin la búsqueda del conocimiento.
Esta idea de Freire sobre la importancia del amor, tanto en la pedagogía como en vida personal, se mantuvo resonante en todo el pasaje de sus escrituras. Freire creyó profundamente desde lo personal a lo pedagógico, a lo político, en el poder del amor como fuerza emancipadora y transformador. En su articulación radical del amor, Freire trataba con un sentido de eros personal y político, cimentado una fe inquebrantable en los oprimidos para generar la voluntad política necesaria para transformar sus vidas y el mundo. Eso para mí es algo súper importante porque dice que nosotros dentro de nuestro trabajo con los estudiantes tenemos que tener ese tipo de sentido y nuestra creencia en ellos, ¿no? Para Freire, intentar un compromiso diario de resistir las fuerzas sociales que deshumanizan nuestra existencia sin el poder del amor a nuestro lado, es ser como viajeros perdidos en un vasto desierto sin agua para completar el camino. Nos quedamos con una sed horrible, ¿no? Sin el amor. No es sorprendente que Freire volviera a la noción de un amor armado, el amor combativo de los convencidos del derecho y el deber de luchar, denunciar y anunciar a la justicia. El suyo es un concepto de amor que no solo pretende consolar o aliviar el sufrimiento de los oprimidos, sino también despertar en nosotros una sed por la justicia y un compromiso hacia buscar los medios políticos para reinventar nuestro mundo. El amor de Freire penetró su existencia como hombre y educador. Podría ser gentil y tierno, inspirador y al mismo tiempo crítico y desafiante, revelando estratégicamente problemáticas individuales o colectivas en su camino. La pedagogía del amor de Freire desafió profundamente la generosidad falsa de aquellos cuyos ideologías y prácticas que sostienen un sistema de educación que transgrede en su esencia todos los principios emancipatorios de la justicia social y de la vida democrática. Fue este lucido reconocimiento del amor como una fuerza política de conciencia sin explotar lo que más me atrajo el trabajo de Freire y continúa a alimentar, me alimenta mi ser en todo respeto, ese compromiso hacia al proyecto político de liberación que yo, como tantos de ustedes, hemos defendido a lo largo de nuestras vidas. En mi preparación académica nunca hubo otro filósofo de la educación que tan valientemente trató con la cuestión del amor y su primacía dentro de su pedagogía y política. Además, lo hizo de todo corazón, sin preocuparse por las consecuencias de las críticas mezquinas que lo consideraban poco sistemático, poco científico o irrelevante. Para una estudiante de clase pobre, trabajadora, cuya vida fue marcada por la falta de amor y condiciones de la opresión, el compromiso de Freire con la creación de un mundo en que sería más fácil amar, tocó el sufrimiento de mi corazón, el cansancio de mi espíritu y el anhelo de mi alma. Por lo tanto, no es extraño que hoy comparto con ustedes esta pedagogía del amor como fuerza política, un concepto que inspiró profundamente mi formación intelectual como una estudiosa crítica y por tanto mi praxis en el salón de clases y mi activismo en el mundo. Yo veo esas cosas completamente conectadas. Entender el amor como una fuerza política es esencial para entender la visión revolucionaria de Freire, con respecto a la conciencia y la transformación social, así como la integridad
con la que teorizó el significado político del amor en la evolución de la conciencia y el conocimiento. Freire insistió: tengo derecho a amar y a expresar mi amor al mundo y a utilizar como fundamento motivador para la lucha. De acuerdo con la contribución formidable de Erich Fromm en su libro El arte del amor, Freire no consideró el amor como un mero intercambio sentimental entre personas, sino que el amor constituye un acto intencional y comunitario de conciencia que emerge y madura a través de nuestras prácticas sociales y materiales a medida de lo que vivimos, aprendemos y trabajamos juntos como educadores y activistas. A través de las escrituras de Freire se encuentra entonces una visión radical de amor, a menudo ignorada por las mismas personas que más necesitan comprender profundamente su intención humanizante, a veces en una manera más directa y otras veces más sutiles. Freire nos recordó que una política de amor debe servir como la fuerza subyacente de cualquier proyecto político que nos obliga a luchar diariamente con formas estructurales y relaciones de opresión, mientras buscamos simultáneamente nuevas posibilidades radicales para vivir la justicia social y la economía democrática. En su pedagogía de amor, Freire trató de formar dentro del proceso de nuestra enseñanza y aprendizaje la importancia de cultivar una mayor intimidad entre nosotros mismos, con los demás y con el mundo. De esa manera, vivir una democracia y profundizarla tiene que resultar en un significado concreto dentro de la vida cotidiana de los estudiantes, para que se convierta en una preocupación política significativa del aula. Aquí, la democracia y la solidaridad necesaria para su evolución se hace posible a través de una pedagogía fortalecida por un respeto universal a la dignidad y la igualdad humana, independiente de diferencias culturales o circunstancias económicas. Y como tal, la unidad no requiere uniformidad o asimilación de la cultura dominante escolar, sino una visión política compartida por un mundo más justo. Esa visión, la visión del amor como una fuerza dialéctica que paralelamente une y respeta la diferencia, debe ser imaginada como un sentido radical de los enlaces vividos, si queremos desviar efectivamente las desigualdades materiales y la desafiliación a dos características que son sellos distintivos del capitalismo. El capitalismo, el elemento es separarnos, es hacernos objetos. Entonces, Freire habla de un amor generado a partir de una gracia política y nacida sobre una conciencia colectiva que emerge de nuestro sufrimiento compartidos, como también nuestra creatividad e imaginación, dando sentido tanto a nuestra resistencia política como a nuestra praxis por la liberación. Freire afirmó a menudo la noción que nosotros como seres humanos debemos unirnos con el mundo en el proceso de creación para que nuestra participación colectiva en el trabajo de la lucha también pueda impulsarnos hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos como seres históricos. Y este elemento de seres históricos era muy importante a las tareas de Freire con cuestión a la educación. Freire declaró un amor que nace y emerge directamente de nuestra participación social y un compromiso político inquebrantable con la transformación del momento histórico en el que existimos.
So, tomando esto en cuenta, podemos apreciar mejor la preocupación de Freire por las fuerzas deshumanizantes tan prevalentes en la déjenme empezar, en la escolarización hegemónica. Ya se dan cuenta que por mi estudio en inglés voy a batallar un poquito con estas palabras, pero ustedes me entienden, ojalá, ¿ya? Él fue sumamente riguroso en la necesidad política de revelar pedagogías autoritarias en el aula, que obstruyen el placer de la vida, el principio del amor, generando alienación tanto en maestros como en nuestros estudiantes, y un profundo sentido de alejamiento hacia la naturaleza, siempre separándonos, ¿no?, de la naturaleza. Esto en vez despierta profundas ansiedades e inseguridades que interfieren en cultivar y nutrir la imaginación política, la curiosidad epistemológica y la alegría de aprender, elementos tan necesarios para una práctica revolucionaria. En su conceptualización del amor como fuerza motivadora para la lucha de liberación, Freire vinculó su pedagogía del amor a valores políticos que nutren las relaciones de justicia y libertad. Algunos de esos valores incluyen la fe y la dignidad en nuestras relaciones con los demás, especialmente con nuestros estudiantes, la responsabilidad social por nuestro mundo, la participación en la co-construcción del conocimiento y la solidaridad a través de nuestras diferencias, directamente e indirectamente. Freire tocó la esencia del amor como inseparable de nuestro trabajo como educadores, activistas y ciudadanos democráticos culturales. Ay, perdón, me perdí aquí. Caramba. Este es el problema cuando uno está con un discurso y mueve la pantalla y se va. Ustedes denme un momentito. No te apures, Antonia. Gracias. Yo creo que tu comunicación es muy enriquecedora. Nos está situando en un marco realmente muy potente, muy bonito, muy sugerente, y además que nos ofrece una perspectiva diferente de la práctica, que al final es lo que importa, ¿no? La acción de la que hablaba Paulo Freire, ¿no? Si el discurso sin acción, él mismo lo decía con estas palabras, es un bla, 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 ¿no? Es hablar por hablar, ¿no? Entonces, cuando tú hablas, por ejemplo, de política, ¿no?, muchas veces en nuestra mente, en nuestro día a día, resuenan pues los discursos políticos que oímos en los medios de comunicación, las redes sociales, que muchas veces más que políticos diríamos que son partidistas, ¿no? Son tendientes a imponer la visión de un grupo social, de un grupo mayoritario, de un grupo económico. Normalmente suele ser así. Yo creo que podrías continuar también explicándonos cómo esta acción política, acción de liberación, acción de emancipación, esta conciencia crítica llega a la cotidianidad, llega a la pedagogía, llega al qué, ¿no? Ya nos lo has ido apuntando, ¿no? Pero creo que esto es uno de los puntos nucleares de la pedagogía freiriana. Política no es lo que hacen los otros, política también es lo que hacemos nosotros con nuestro día a día, con nuestra relación interpersonal, desde el entorno familiar hasta el entorno profesional, hasta el entorno vecinal y a la acción social más amplia. Antonia, creo que este sería como el segundo punto, ¿verdad? Entonces voy a llegar al segundo punto, ya donde trato con la cuestión un poco más de concientización. Además de eso, con mucho gusto
yo les puedo entregar una copia de este discurso para las personas que están participando en esta sesión, si tienen interés, ¿ya? Y así pueden leer el discurso total. ¿Les parece? Bueno. Gracias. Ok, muy bien. Ok, voy a mover entonces con la cuestión de concientización y esta cuestión de conciencia crítica, ¿no? Durante casi 5 décadas, el trabajo de Paulo Freire nos ha invitado a los educadores a tomar la lucha por la conciencia crítica y la transformación sobre como un camino desconocido, que por ser desconocido debe ser trazado paso a paso en nuestra relación orgánica con el mundo y en el proceso de nuestro trabajo como educadores, activistas y líderes revolucionarios. Para Freire, la conciencia o la concientización no tiene lugar en seres abstractos, en el aire, sino en hombres y mujeres, mujeres y hombres reales y en estructuras sociales, y que no puede permanecer en el nivel del individuo. La lucha por el cambio comienza entonces en el momento en que los seres humanos, nosotros, se vuelven críticamente conscientes e intolerantes de las condiciones opresivas en las que se encuentran y empujan hacia nuevas formas de conocer y existir en el mundo, ¿no? Este proceso señala ese momento de conciencia cuando los individuos en las comunidades experimentan un avance y deciden tomar otro camino a pesar del riesgo o un futuro incierto, porque muchas veces tenemos miedo de los cambios, tenemos miedo de intervenir, pero en realidad no podemos cambiar un mundo injusto sin arriesgar, ¿no? Freire consideró el proceso de concientización como un principio esencial de su pedagogía crítica, ya que abre el campo epistemológico, perdón, esa palabra siempre me atora, epistemológico, para la expresión de la curiosidad y la imaginación. La conciencia es entonces uno de los caminos que debemos conseguir o seguir si queremos profundizar nuestro conocimiento de las condiciones que desafían y traicionan nuestros sueños revolucionarios. De la misma manera, la noción de Freire sobre la conciencia humana como inconclusa o inacabada también está vinculada a un proceso evolutivo crítico, cuya apertura anima nuestra relación dialéctica con el mundo y nos atrae hacia un nuevo paradigma humanizante, donde la conexión entre lo material y la conciencia está profundamente ligada a nuestra existencia interdependiente con toda la vida. Esa evolución de la conciencia social tiene un eco de esas palabras del poeta Antonio Machado, ¿no? Que decía, se hace el camino al andar o hacemos el camino caminando. Esto señala de nuevo la conciencia social como un proceso dialéctico que se desarrolla y evoluciona a medida que luchamos colectivamente con las condiciones concretas que perpetúan la injusticia. En lugar de adherirse a los roles y estructuras prescritos que reprimen nuestra humanidad, Freire instó el desarrollo de la conciencia emancipatoria a través de una praxis crítica de amor que requiere nuestra continua participación y co-creación como ciudadanos culturales que saben que están en un mundo para cambiar ese mundo. De esta manera, el conocimiento y los avances de conciencia reflejan la evolución de las experiencias sociales de las personas involucradas en la lucha colectiva. Y así los avances de la conciencia emancipatoria son el privilegio de ninguna persona,
Todos tenemos ese derecho. De hecho, las experiencias que facilitan los avances de la conciencia social nacen fundamentalmente de las sensibilidades comunales. Es dentro de comunidad que en realidad desarrollamos la conciencia. Por esta razón, Freire argumenta que la conciencia social no ocurre automáticamente ni debe ser entendida como un fenómeno lineal. En cambio, la conciencia emancipatoria surge a través de un proceso orgánico de compromiso humano que requiere interacciones pedagógicas críticas que nutren la relación dialéctica entre los seres humanos y el mundo. Esto implica una valoración fundamentada de la tensión dialéctica que existe entre el empoderamiento del individuo y el bienestar democrático de la comunidad, porque ninguno puede ser sacrificado en una pedagogía de amor. Esta idea es importante para forjar la conciencia crítica, ya que ni el diálogo ni la conciencia social puede surgir en la ausencia de otros. Es como decir también, no podemos tener diálogo sin otros. No, el diálogo no es algo que en la cabeza, no es un proceso social, comunal. De esto argumentaba Freire, no podemos liberar a los demás. Las personas no pueden liberarse solas, porque las personas se liberan en comunión, mediadas por la realidad que deben transformar. Por lo tanto, el diálogo crítico constituye una necesidad existencial de una pedagogía del amor, ya que es el medio por el cual forjamos coherencia, intencionalidad y solidaridad. Así buscamos actuar, pensar y hablar de nuestra realidad de manera coherente con las experiencias subjetivas y los principios objetivos de la vida como proceso políticamente dinámico. El diálogo crítico sirve como un medio esencial para la autovigilancia, por el cual traemos una mayor conexión entre nuestros pensamientos y nuestras acciones como participantes y co-creadores del mundo. Esto es decir que es importante nosotros estar siempre con ese pensamiento, si mis palabras y mis acciones son coherentes. Porque si no, ahí va a haber un choque y va a haber una problemática. Entonces, nuestro trabajo es mucho de esta cuestión de autovigilancia que tenemos, vigilancia que nos ayuda en el desarrollo de la conciencia. Y Freire además insistió en que puesto que los seres humanos en diálogo no piensan solos, ya no hay un yo pienso, sino pensamos. Es el pensamos que establece el pienso y no al revés. Y siempre lo que vemos es casi como si es al revés, o lo que yo pienso es más importante, o como si el pensamiento individuo no está completamente involucrado a un pensamiento comunal. Esta participación necesaria del sujeto con otros en el acto del pensamiento crítico constituye una ruptura significativa con los valores positivistas del Occidente y nos invita de nuevo a tomar una comprensión emancipatoria del conocimiento como comunal y contextual. Fiel a su propia comprensión del conocimiento como histórico, hubo una profundización en la articulación de Freire sobre la conciencia o concientización a lo largo de los años. Esto es particularmente el caso en sus escrituras posteriores, donde dio mucha mayor prominencia al papel de los sentimientos, las sensaciones y especialmente la idea que hacemos el mundo a través de nuestros cuerpos y nuestra participación encarnada con los demás. Y esto aquí nos recuerda a Merleau-Ponty, ¿no?, quien argumentó que el cuerpo es nuestro medio por tener un mundo. Sin el cuerpo no experimentamos el mundo. Y lo sabemos no a través de nuestro intelecto, sino a través de nuestras experiencias. En otras palabras, no podemos transformar el mundo solo en el abstracto, en el pensamiento. En última instancia,
es el poder de los cuerpos colectivos en lucha, lo que tiene el potencial de transformar la cultura hegemónica de la escuela y de la sociedad. Entonces creo que ahí paro y para pasar al tercer punto. El tercer punto precisamente es este, ¿no? Es esta pedagogía encarnada, ¿no? De la que nos estás hablando, situada en personas concretas, en contextos concretos, en interacciones sociales concretas. Esto nos lo encontramos también en el aula, es la práctica diaria del aula, ¿no? La pregunta sería, ¿cómo esta pedagogía puede transformar también nuestro día a día en el aula y cómo nosotros podemos contribuir a esta conciencia crítica, liberadora, emancipadora, con la gran cantidad también de inputs que tenemos en el otro sentido, ¿no? En el sentido de elementos impositivos, elementos marginadores, elementos segregadores, inputs que no necesariamente llegan de fuera, sino que a veces también llegan desde nosotros mismos, ¿no? Desde nuestro cuerpo incluso, desde nuestro vivir, ¿no? Desde nuestro cotidiano. Esa conciencia crítica, tal y como la estamos formulando, no es solo respecto al otro, es respecto a todo aquello que sea opresión. Por tanto, la pregunta sería, ¿qué nos aconsejarías o qué perspectiva verías que tenemos que abrir para formular esta pedagogía encarnada? Bueno, déjame empezar por decir que el proceso de enseñanza y aprendizaje debe entonces ser reconocido como un proceso de trabajo humano asociado con la complejidad de nuestra materialidad. Entonces, no podemos separar lo material de la conciencia, no podemos separar lo material de la cuestión de educación. Para los sujetos racializados o colonizados, tal trabajo también surge de nuestros esfuerzos por dar sentido a las condiciones materiales represivas y las relaciones sociales de poder que dan forma a las limitaciones y posibilidades inherentes a nuestras historias de supervivencia, ¿no? Porque tanto de esto, de la cuestión del cuerpo, siempre nos recuerda que estamos en un proceso de supervivir dentro de la vida. Solo a través de esta comprensión de la escolarización pueden los maestros construir una práctica revolucionaria de la educación, donde a los estudiantes no se les pide que nieguen la sabiduría de sus cuerpos ni que se distancien unos a los otros en nombre de la competencia académica o competir académica, ¿no? Y las prácticas debilitantes de la meritocracia, ¿no? Que es súper problemática y muchas veces no se toma en cuenta. Por el contrario, una pedagogía del amor comienza por reconocer a los estudiantes como sujetos plenamente encarnados en su propia existencia. Desde el momento en que entran en nuestras aulas, para ellos los educadores deben de estar preparados para contender en lo vivo con las historias encarnadas de los marginados y las fuerzas sociales y materiales que impactan su propio trabajo como maestros comprometidos con una praxis democrática, ¿no? O comprometidos a una praxis democrática. Por esta razón, Freire defendió la indisputabilidad del cuerpo dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, señalando el sensualismo contenido en el cuerpo, un sensualismo que es inseparable de actos rigurosos de conocer al mundo y una habilidad apasionada para amar y conocer a los demás. La perspectiva de Freire, sin duda, se hace eco de aspectos de la tesis de Marcuse, ¿no? En Eros y Civilización, donde Marcuse argumenta aduzmente a favor de una ampliación de nuestra experiencia corporal mediante la adoptación de una sensualidad polimórfica
polimorfa, ¿no? Una sensualidad más acorde con nuestra capacidad humana de existir como sujetos de la historia, libremente empoderados. La consecuencia es que precisamente esta sensualidad apasionada, de la cual producimos pensamientos y acciones revolucionarios, se ven en los currículos profundamente fracturados, objetivados e instrumentalizados administrados a la población estudiantil, particularmente los estudiantes que vienen de comunidades oprimidas. En el proceso, los cuerpos conscientes y sensuales que potencialmente podrían desafiar las perversidades del capitalismo burgués son sistemáticamente incapacitados y condiciones para normalizar la depravación neoliberal en todo el mundo. Entonces, es casi, muchas veces no entendemos la manera en que la educación mismo tiene un currículo escondido, que es enseñar a los estudiantes a aceptar las perversidades del capitalismo. Por lo tanto, no es sorprendente que este fenómeno de cuerpos encadenados, anclados en la tradición clásica occidental de la división entre la mente y el cuerpo, tienen que estar separados, ¿no? Prevalezca en la lógica de la escolarización tradicional dominante. Sin embargo, a pesar de los grandes esfuerzos institucionales para controlar los deseos del cuerpo, los placeres y la movilidad dentro del aula, los estudiantes rara vez entregan sus cuerpos total o fácilmente a prácticas autoritarias, prácticas que en ellos mismos proporcionan un impulso para resistencia, especialmente en aquellos estudiantes cuyas historias dinámicas están excluidas dentro de una educación convencional. En cambio, muchos de ellos se dedican a la construcción de sus propias formas culturales de resistencia que pueden, sí o no, funcionar en sus mejores intereses. La mayoría de las veces, estas expresiones de resistencia estudiantil son promulgadas a través de alteraciones contraculturales del cuerpo. Y muchas veces no pensamos eso, pero ellos lo expresan por medio del uso de su cuerpo, ya sea de ropa o peinado o postura, forma de caminar, forma de hablar, la perforación y el tatuaje del cuerpo. Esos son ejemplos, ¿no? Estos representan no solo actos de resistencia, sino formas alternativas de experimentar y conocer el mundo, generalmente percibidas por los funcionarios como transgresores o delincuentes del orden social, ¿no? Porque ellos eligen tratar de presentarse de una manera diferente, de resistir, ¿no?, cierta dominación. Además, estas opiniones de los estudiantes se ven exacerbadas por lo que Henry Giroux sostiene es una nueva forma de política representativa que ha surgido en la cultura de los medios, alimentada por representaciones visuales degradantes de la juventud como criminal o sexualmente decadente o drogadicto o analfabetos. En resumen, los jóvenes son vistos como una amenaza creciente para el orden público. Esta es una mirada profundamente preocupante, una que lamentablemente se refleja internacionalmente en las imágenes de los medios corporativos de la juventud pobre, trabajadora y racializada. Los maestros cuyos cuerpos son también igualmente limitados, ¿no?, alienados y domesticados por su lugar de trabajo, están bajo una tremenda presión para seguir políticas y procedimientos conservadores para la conducta en el aula, mientras se les demanda que dispersen currículos preenvasados y protocolos de prueba preestablecidos. En el proceso, los enfoques creativos y críticos basados en las necesidades reales de los estudiantes rara vez se instituyen, a menos que los estudiantes sean de la clase más acomodada. Es algo para mí súper importante que nos demos cuenta. A esos estudiantes se les permite algún control, ¿no?
porque lo están preparando a esos estudiantes para ser los líderes del mundo, ¿no? Dado al impacto de las prácticas desencarnadas, los maestros generalmente experimentan una batalla cuesta arriba en el cumplimiento de los mandatos estandarizados que sistemáticamente alienan los cuerpos de los estudiantes en el proceso de su aprendizaje. En ninguna parte es esto más evidente que en las escuelas de bajo ingresos, donde la enseñanza a prueba la enseñanza es una que está dirigida a prueba, se ha convertido en el currículo de elección y a veces inclusivamente a las universidades donde atienden los estudiantes que son más de clase trabajadora. Como consecuencia, muchos maestros consciente o inconscientemente producen una variedad de prácticas autoritarias en el aula en esfuerzos por mantener el control físico de sus estudiantes. Las maestras, los maestros que luchan para implementar estrategias más emancipadoras, en este clima represivo, a menudo se ven obligados a convertirse en maestros y maestras del arte de la ilusión, diciendo lo que el director o la oficina del distrito desea oír mientras hacen con puerta cerrada lo que creen que es más acorde con una visión democrática de la educación. Desafortunadamente, tener que soportar el estrés físico oculto de tal duplicidad puede alejar a algunos de los maestros más eficaces de su vocación elegida, independientemente de su compromiso político. Es difícil sentirse que siempre están vigilando a uno de una manera sin respeto por la habilidad de un maestro, una maestra, tratar con las realidades de sus estudiantes. La experiencia de alienación que esto engendra a menudo se vuelve intolerable, mientras que otros se comienzan a sentir la derrota. En su frustración adoptan enfoques más autoritarios para manipular y coaccionar la cooperación de sus estudiantes, al tiempo que justifican sus medios en el nombre de ayudar a los estudiantes a tener éxito académico. Lo que no se puede pasar por alto aquí es la manera en que las prácticas autoritarias están diseñadas no solo para vendar los ojos a los estudiantes y conducirlos a un futuro domesticado, ¿no? Sino también para alienar y distanciar a los maestros, las maestras, de su propia labor también. Es propia, ¿no? Labor, preocupando por la necesidad de restaurar una mayor libertad, alegría y creatividad en las aulas. Freire instó a los maestros a rechazar este papel domesticador, desmitificando el autoritarismo de los paquetes de enseñanza y su administración en la intimidad de su mundo, que es también el mundo de sus estudiantes, porque es un mundo en la aula o dentro de la escuela, es un mundo que los estudiantes y los maestros, maestras están compartiendo. Siempre es el mundo que es compartido. A veces no se mira en esa manera, ¿no? Por la cuestión de ser el maestro o la maestra que tiene toda la autoridad, todo el poder dentro del aula. En cambio, insistió que la importancia en la enseñanza no es la repetición mecánica de esto o aquel gesto, sino una comprensión del valor de los sentimientos, las emociones y deseos, y la sensibilidad, afectividad e intuición. Esta afirmación poderosa de nuestras facultades humanas, más allá de lo cerebral, en la lucha por nuestra liberación, es, en efecto, otro sello distintivo de la pedagogía del amor de Freire. Sus minuciosos esfuerzos para desviar el agarre necrofílico
de la escolarización hegemónica, simultáneamente llamaron a una sensibilidad descolonizadora de la justicia cognitiva y infundida con una comprensión comunal de la conciencia humana como inextricable a una ética de liberación. Entonces, siempre esta cuestión, tenemos que entender que la conciencia y el cuerpo o el desarrollo de la conciencia está sucediendo dentro de nuestros cuerpos, dentro de nuestras emociones, nuestra experiencia de la vida. Y tenemos que siempre estar tomando estos elementos en cuenta en nuestro trabajo. Bien, Antonia, muy, muy interesante todo lo que estás comentando. Como dice una de las personas que nos está escuchando, es un lujo escuchar este planteamiento y nos anima y nos da fuerza en nuestro trabajo, ¿no? Una de las cuestiones que plantearíamos ya inicialmente es, en una sociedad en la que el odio, el autoritarismo, como tú misma has dicho, la homofobia, la violencia contra las mujeres y contra las minorías y contra los trabajadores y trabajadoras muchas veces incluso no necesariamente está a la baja, sino que lo tenemos presente. ¿Qué tendríamos que hacer desde esta perspectiva pedagógica que tú estás planteando? ¿Cuáles serían las líneas maestras dentro de esta pedagogía? Bueno, yo sé que en cierto sentido en dar este discurso parezca porque tiene muchos elementos de teoría, ¿no? Pero quiero que comprendan que se presenta dentro de un sentido de praxis, porque las palabras que yo he planteado no tienen ningún sentido si no hay un elemento de cómo las vivimos, ¿no? Y entonces yo diría que lo que tenemos que comprender es que esta cuestión que empieza con nosotros y nosotras, ¿no? Que es dentro de la aula de nuestra participación, con cuestión a la cultura que nosotros creamos y sostenemos dentro de nuestras clases, con nuestros estudiantes, las relaciones que nosotros nutrimos, cultivamos con ellos, es dentro de ese proceso que se viven estos elementos, que nosotros siempre estamos preguntándonos nosotros mismos, ¿qué son las consecuencias de esta manera de pensar? ¿Qué es la consecuencia de tratar a un estudiante de esta manera o de otra, no? Porque sabemos que dentro de las consecuencias nos podemos dar cuenta si es eficaz nuestra actitud, si es eficaz o si es problemático también, ¿no? Nuestras acciones. Entonces, si entendemos que nuestros estudiantes son un microcosmo, nosotros dentro de la clase somos un microcosmo del mundo, esa es una manera súper importante de decir que la cuestión de desarrollar nuestra capacidad de ser ciudadanos democráticos, ¿no? En este sentido, yo lo digo en un sentido socialista porque soy socialista. Entonces, pero esa cuestión de poder vivir con una democracia que es viva, que es activa, que siempre tiene que movilizarse dentro de la realidad histórica personal, y eso es dentro de nuestras clases mismas. No pensamos pensamos siempre en la historia como algo allá afuera, algo un gran tema, ¿no? Yo pienso, y como yo comprendí Frei cuando decía somos seres históricos, es que dentro de nuestra clase estamos desarrollando una historia juntos con nuestros alumnos, ¿no? Entonces, tenemos que estar pensando que todo lo que existe afuera en la sociedad lo vamos a encontrar en nuestra clase y en nuestro trabajo. Entonces, si no estamos alertos, si no estamos en relación con nuestros estudiantes,
¿no? Una relación que es genual y que es genuina, no nos vamos a dar cuenta las actitudes que los estudiantes tienen, ¿no? O no los vamos a tomar en serio. Entonces, no es una cuestión, si un estudiante viene con una idea homofobia, ¿no? O un racismo, eso. No tratamos de cerrar a ese estudiante o aplastarle. Lo que tratamos de hacer es usar esa oportunidad para, para hablar, para conversar, para dialogar. A ver, ¿cómo llegaste a quién te dijo eso? Que así así se debe pensar. ¿Por qué por qué es que tú piensas de esa manera, no? Y en ese sentido, lo que hacemos dentro de nuestra labor es somos ejemplos de diálogo, de un diálogo vivido con nuestros estudiantes. Ellos aprenden dentro de ese proceso, aprenden no solo a dialogar, a proponer preguntas o hacer preguntas, pero también empiezan a darse cuenta dentro de esos diálogos que ellos tienen una responsabilidad por la manera que ellos se presentan en el mundo, por las cosas que ellos dicen, tienen responsabilidad, y que dentro de eso empezamos a quebrar esas barreras que nos separan y empezamos a aprender cómo aprendemos juntos. Y ese momento también tenemos que comprender que si yo me abro a los estudiantes, yo tengo que estar dispuesta a cambiar también. No, mis estudiantes me han cambiado a mí por medio de ellos, de- por medio de mis estudiantes, yo he tenido que entender muchas cosas en diferentes maneras de cuando yo entro en la clase. Ya son 40 años, ya se pueden imaginar. Yo no pudiera hablar de estas cosas de la manera que yo las pienso y hablo si no fuese por mis relaciones con mis estudiantes, lo que yo he aprendido con ellos o mi trabajo dentro de la comunidad. Porque ellos siempre nos mantienen humildes. Al momento que creemos que ya conocemos de esto, ellos a veces nos ponen otra pregunta y nos plantean otro tema que ni hemos pensado, ¿no? Entonces yo digo que dado todo esto tiene que ver con nuestra eh, eh, ah, willingness, que estamos dispuestos, de ser dispuestos a ser tocados por nuestros estudiantes. Queremos tocar la conciencia de nuestros estudiantes, tenemos también de ser disponibles a ser tocados por nuestros estudiantes y cambiar juntos, desarrollar un conocimiento que co-creamos en cada momento. Y eso tiene que ver con la relación que establecemos, una relación de dignidad, una relación de confianza, una relación donde ellos se sienten que nosotros estamos presentes honestamente, que somos humanos en total con ellos. No un objeto acá, ellos son objetos allá y nosotros nomás estamos alimentando, y digo alimentando entre comillas, con conocimiento, ¿no? Muchas gracias, Antonia. Mira, a ver, claro, surgen muchas ideas, muchos planteamientos. Animamos también a los que estáis escuchándonos a través del YouTube, a que a través del chat pues podáis hacer comentarios, aportaciones, sugerencias e intentaremos también revertirlas aquí en la charla que estamos teniendo con Antonia, ¿no? De todas maneras, planteamos también esta sesión como unos 10, 15 minutillos más, para no alargarnos tampoco excesivamente. Antonia, mira, la pedagogía, la educación, tradicionalmente se había trabajado como se ha trabajado siempre desde modelos contrapuestos, ¿no? Se había pensado, por ejemplo, en el modelo más de transmisión cultural, en el modelo más clásico de que la cultura es un elemento que se transmite. Paulo Freire habló de la educación bancaria, pero sin caer en esa educación transmitiva, impositiva y bancaria de la que hablaba Freire,
sí que hay una manera de entender la educación mucho como una transmisión cultural, ¿no? Últimamente, en las últimas décadas, se ha hablado también de la educación por competencias, de estimular aquellas habilidades, competencias de los estudiantes. Claro, el paradigma este muchas veces está centrado en el mercado laboral, un poco más, ¿verdad? Pero bueno, hay un cambio de manera de pensar. Este es muchas veces el referente en el que estamos en educación, ¿no? En el que están los programas, las administraciones, las instituciones que promueven la educación. ¿Cómo dinamizar lo emocional, lo relacional que tú nos estás marcando como básico, como importante, ¿no? ¿Qué podrías decir en esto, además de lo que ya nos has dicho? En parte de la situación es que hemos estado dentro del capitalismo, ¿no? O sea, la cuestión de educación está desarrollada dentro de una cultura proviene, bueno, que ve a la cuestión del capital como central a una buena sociedad, una sociedad fuerte y todo eso, ¿no? Eh, Dentro de los últimos 4 décadas hemos tratado ahora con la cuestión de neoliberal, ¿no? Y dentro de esos momentos históricos se desarrolla en una manera más limitada que antes, ¿no? Porque antes había ciertos nociones liberales sobre la cuestión del aprendizaje y de eso, pero durante los 4 décadas se ha hecho más rígido y más limitado la cuestión, precisamente por lo que dices, Ángel, el mercado laboral ha tenido más impacto y más control sobre los estudios, aún dentro de las universidades, la manera que se ha formado la cuestión de las universidades. Bueno, eso también se refleja dentro de la formación de docentes, ¿no? La formación de los maestros, de maestras. Entonces, por eso cuando yo digo, no sé si lo he dicho bien porque estoy tratando de traducir de inglés a español, pero esa cuestión de apruebas, donde la educación se enfoca a la prueba, no a lo que se aprende, no lo que, quién son los estudiantes, qué es la necesidad de ellos a comprender el mundo, la cuestión de su humanidad, por ejemplo, pero más bien que puedan pasar la prueba y y parte de eso se traduce a después a poder encontrar un trabajo, ¿no? Entonces todo se moviliza, se canaliza así a buscar un trabajo, a poder encontrar un trabajo. Yo no voy a decir que tener un trabajo no es importante, ¿no? Bueno, es parte de la vida, pero no le hace en qué trabajo uno llega. La cuestión de conciencia, una conciencia social, un sentido de justicia y una capacidad de uno entrar en el mundo sintiéndose como una persona que tiene el poder de cambiar su mundo, que tiene el poder de hacer preguntas, de desafiar, ¿no? Cuando hay situaciones de injusticia en que uno se encuentra, que se encuentran en cualquier ambiente en que uno trabaja, en cualquier condición, situación. Entonces, para mí, no sé si te estoy contestando muy bien, pero estoy tratando de entender la pregunta, Ángel. Entonces, lo que yo diría es que mucho de nuestro labor, nos enfocamos en el currículo. No quiero decir, el currículo es sumamente importante, pero ¿qué pasa cuando somos maestros que estamos completamente comprometidos a una educación revolucionaria, una educación que abre conciencia, que trata con la importancia de nuestra humanidad, de la naturaleza, ecopedagogía, dicho. Y nos encontramos para tener un trabajo dentro de un sistema donde el currículo es basado
una cuestión completamente fracturada, ¿no? Entonces, o en libros que son sumamente conservadores de valores, ¿no? Entonces, lo que yo digo, no podemos decir, bueno, yo no puedo hacer nada en eso. No, yo digo que en esos momentos más nuestra comprensión crítica nos ayuda a entrar para poder desfiar lo que encontramos dentro del currículo y además de eso, para traer nuevas maneras de ver el mundo, con preguntas. Muchas veces, por ejemplo, no se le pregunta a los estudiantes, están en su clase de literatura, por ejemplo, y hay ciertos libros que son fundamentales, ¿no? Los libros que se tienen que leer todos, ¿no? Pero no hay preguntas a los estudiantes, ¿es tu mundo así? ¿Esto representa tu mundo? ¿En qué manera, cómo es cuando tú comparas lo que se presenta en este libro con tu vida? ¿En qué manera es similar y diferente, no? Para poder en realidad empezar un tipo de diálogo que siempre se mantiene encarnado dentro de la realidad de las vidas de los estudiantes con quien estamos trabajando. Entonces, es una cuestión tenemos que estar haciendo muchos tipos de preguntas, ¿no? Estaba pensando de una situación donde estaban diciendo, ¿sabes? Cuando uno va a aprender a cocinar, por ejemplo, uno tiene que aprender de los ingredientes, tiene que aprender de las ollas, tiene que aprender del fuego, tiene que aprender de los sabores, tiene que aprender qué convida con qué, ¿no? Hay muchos elementos, es una cosa bastante compleja aprender a cocinar, ¿no? Y no sé por qué no creemos que es la misma cosa aprender a ser docente o ser maestro, ¿no? O maestra. Tenemos que desarrollar una sensibilidad humana hacia nuestros estudiantes, entender que ellos vienen con ciertos conocimientos, ciertas experiencias, que ellos vienen con ciertas sensibilidades, que sientes ciertas diferencias, ¿no? Y que todo eso en grupo crea nuestra comunidad y que dentro de esa comunidad estamos aprendiendo juntos. Entonces, como maestros críticos, lo que podemos hacer o lo que yo siento es nuestra tarea es crear las condiciones para un diálogo abierto, pero más su diálogo, el desarrollo de la solidaridad entre los estudiantes a cruzar a través de sus diferencias y la capacidad de entender que estamos también buscando nuevas acciones en el mundo. Estamos buscando maneras de transformar el mundo en maneras concretas, ¿no? Entonces, eso también es algo que estamos haciendo juntos. Yo estuve, les voy a dar un último y me callo, pero me pidieron que diera una clase de psicología, esto hace años, ¿no? Y yo entré a la clase con todo mi sílabus y todo mi plan de acción para la clase, ¿no? Entonces los estudiantes, yo empecé el primer día de orientación, ¿no? Le estoy planteando el curso y todo lo que espero y todo. Y estaban, pero callados, no decían nada. Y yo decía, oh, pues, ¿qué piensan? Nada. Y hasta a momentos yo les miraba a los ojos y me daba cuenta que sentían como temor, ¿no? Y al momento yo paré, digo, ok, vamos a parar aquí. ¿Qué está pasando con ustedes? ¿Qué es lo que están sintiendo? ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita? Y no, estaban calladitos porque no estaban impuestos a que se le preguntara algo así sobre el sílabus, ¿no? Entonces, un estudiante bastante valiente dice, esto es una locura. Me dijo, no podemos hacer todo esto. Tú estás esperando que era una clase de primer año de psicología. Tú estás esperando que hagamos un postgraduado, algo. Ella estaba, y ahí en el momento se alborotó todo, ¿no? Bueno, en ese momento yo tuve que hacer una decisión.
La decisión era, yo iba a exigirle que ellos, que seguiramos con mi plan, o iba a entrar con ellos en su alborotamiento y tratar de entender qué sucedía con ellos, ¿no? En ese momento yo dije, ok, mira, ya va a terminar la clase, entonces vamos a hacer esto. La siguiente clase yo quiero que se dividan en grupos pequeños. Ustedes toman el silbo. En la semana que viene, ustedes tráiganme los ejemplos de cómo ustedes creen que sería más justo hacer esta clase. Bueno, yo les voy a decir que fue una de las mejores clases de toda mi vida. Ellos vinieron y al fin del año, estos estudiantes lograron más trabajo de lo que yo le había planteado originalmente, porque ellos eligieron la manera que querían transcurrir con el conocimiento. Entonces, es nuestra capacidad de dejar, en inglés decimos let go, pero de dejar ir, de en realidad tener la confianza dentro de el amor dentro de nosotros, de pensar que ellos tienen capacidad y podemos hacer esto juntos en una manera comunal, y que dentro de esa fuerza comunal se desarrolla algo mucho más de lo que nosotros hubiéramos imaginado solos. Entonces, es un ejemplo de lo que quiero decir, crear condiciones que son orgánicas, que están en el momento y que estamos dispuestos a cambiar la historia de ese momento de nuestra manera de educar. Muchas gracias, Antonia. Realmente, claro, conforme va avanzando van saliendo cosas. Por ejemplo, Verónica plantea que la idea de ser ejemplo de diálogo la encuentra muy difícil, ¿no? Es muy interesante, pero a la vez muy difícil, ¿no? Le faltaría quizá práctica, formación para discutir sobre todo algunos planteamientos, ¿no? Porque, claro, puede haber planteamientos que nos sorprendan. Tú has hecho también algún comentario en ese sentido, ¿no? Entonces, su pregunta iría por aquí, ¿no? ¿Cómo ser ese ejemplo de diálogo que sin duda hemos de ser, ¿no? Bueno, cuando yo uso el término ejemplo, quiero que ustedes sepan que lo uso muy loose. Ay, Dios mío. No lo uso de una manera así como firme de un ejemplo, tú tienes que hacerlo como yo. No es eso. Lo que estoy más bien planteando es que comenzamos donde comenzamos. Yo sé que muchas veces no nos sentimos muy capaz, ¿no? Cuando estamos empezando. Pero la razón que no nos sentimos capaz es que muchas veces no se toman de cuenta todo lo que hemos vivido. Es difícil llegar a ser 20, 25 años, 30 años, sin tener experiencias de diálogo, ¿no? De estar envueltos en conversación. Más bien se dice conversación. La diferencia del diálogo es más que tiene más propósito, un propósito que vamos a aprender juntos, que vamos a imaginar el mundo juntos, que vamos a reinventar el mundo juntos si es posible. Entonces, yo diría que lo que se nos hace difícil es que a veces entramos no sintiéndonos muy capaz. Entonces, porque no nos sentimos muy capaz, nos sentimos temorosos. Entonces, mi experiencia, bueno, si vengo de ahí, es que yo soy muy honesta con mis estudiantes. Por ejemplo, cuando me plantean temas que yo no tengo ninguna idea, yo les digo, ¿saben qué? Yo no he pensado sobre esto. Vamos a pensarlo juntos. Y entonces yo le pregunto a los estudiantes, ¿cuántos de ustedes no lo han pensado? Y ahí nos tenemos una oportunidad de darnos cuenta quién ha pensado de esto y quién no. Entonces, de ahí vamos en el proceso. Entonces, quiero decir que
cuando yo menciono lo de Antonio Machado, que muchos, no quiero que sea cliché, como decimos, pero que se entienda en una manera profunda. El camino lo hacemos al andar. Es, eso es algo tan profundo en comprender. El diálogo se hace al andar. Entonces, la manera que hacemos el diálogo es empezar a estar dispuestos a tener diálogo, estar dispuestos a sentir lo que sentimos, estar dispuestos a ser honestos sobre lo que sentimos y estar dispuestos a ser cambiados y tocados por medio de la conversación, del diálogo. Entonces, yo sé que es que uno se siente así. Parte del problema es que dentro de la educación tradicional hay tan poco diálogo, porque dentro del diálogo hay algo muy revolucionario que sucede por medio de la capacidad de poder cambiar, de reconocer que somos inacabados, como decía Freire. Somos inacabados. Entonces no hay un diálogo perfecto, no hay tal cosa. Hay los diálogos que suceden dentro de ciertas condiciones históricas, ciertas condiciones culturales, ciertas condiciones de educación, ¿no? Entonces, poquito a poquito, lo que necesitamos, además de eso, es formar relaciones con nuestros compañeros. Eso también nos ayuda. Muchas veces creemos que tenemos que entrar a la clase solos y tenemos que saber todo, ¿no? Yo creo, en primer lugar, entrar sabiendo que todos somos limitados en nuestro conocimiento. Todos. Yo tengo un montón de limitaciones. Pero eso, en vez de hacerme sentir temorosa o mal, yo siento, por eso necesito a los otros. Por eso necesito a las otras. Yo necesito a mis hermanos, mis hermanas, que estén envueltos conmigo en aprender, en luchar, en construir un nuevo mundo. No es algo que yo lo puedo hacer sola, ¿no? Y ese es más bien el espíritu, por buscar el espíritu con quien yo creo empezamos en el proceso de diálogo. Y el ejemplo más bien de ejemplo es si yo estoy dispuesta a ser honesta con ellos, yo abro el camino para que ellos se sientan capaces de ser honestos, ¿no? Si yo estoy dispuesta a criticarme yo misma o aceptar su crítica, entonces, y aceptar esa crítica de una manera que extiende nuestro conocimiento, ¿no? Ellos también, poquito a poquito, no se sienten tan mal cuando la compañera, el compañero dice, yo no estoy de acuerdo con eso. Ok, pues vamos a ver cómo no estamos de acuerdo, ¿no? En vez de cortar el diálogo ahí mismo. Entonces, yo creo que es verdad que es un arte, es un trabajo, es un proceso, lo podemos decir de muchas maneras, pero es un proceso político que con lo más que nos entregamos a este proceso, más el proceso nos enseña y nos desarrollamos juntos. Muy bien, muy interesante. Claro, todo esto se enmarca también en lo que ha escrito nuestro compañero Licinio Lima, que tú conoces, ¿verdad? Escribió recientemente un artículo que hablaba de la educación contra el otro, ¿no? Y el marco muchas veces es este, ¿no? La educación no es, como tú lo estás planteando, compartiendo el sentido y el sentir de nuestro camino, ¿no? Sino en rivalidad, en oposición, en competencia excesiva, ¿no? Y desmesurada y muy empujada, pues, por a veces intereses económicos, partidistas, no políticos, porque políticos los tenemos todos, pero sí partidistas, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo ves ese tener la conciencia de esa pulsión contra el otro
que está en la base muchas veces del planteamiento educativo, ¿no? Bueno, esta es lo que sucede es, bueno, como yo lo entiendo, una pedagogía contra el otro es parte de una xenofobia, de una cultura que no aprecia que hay muchas maneras de ser humanos, que no aprecia que nuestras historias tienen mucho que ver. Nuestras historias políticas y económicas y culturales tienen mucho que ver en la manera que sobrevivimos en el mundo. Y para mí esos son elementos súper importantes que tenemos que entender, que al momento del contra el otro es construir la diferencia como algo que amenaza nuestra libertad o que amenaza nuestro bienestar. Eso es falso. Para mí eso es un pensamiento súper falso. Además, dentro de la cuestión de la biodiversidad, lo que aprendemos que los organismos más diversos son los que pueden adaptarse mejor, que pueden sobrevivir lo mejor dentro de la naturaleza. Entonces, no sé por qué, si a ese momento aceptamos eso y nos aceptamos como parte de esa vida orgánica de la naturaleza, también debemos de ver que lo que necesitamos es una pedagogía que respeta y está dispuesto a tratar con las cuestiones de diferencia. Ahora, eso no quiere decir que no tenemos principios económicos y principios políticos, las cuales estamos dispuestos a luchar. Y tiene que ver con las consecuencias de esos principios con cuestión a la humanidad. Si hay una lógica neoliberal, cuando estamos luchando contra eso es porque es deshumanizante, profundamente deshumanizante. Dentro de la cuestión neoliberal, lo más importante es el plusvalor. El plusvalor, profit, ojalá que lo esté diciendo correctamente, el plusvalor, no, el ganar, el dinero, la acumulación de recursos, eso es lo importante, ¿no? No la humanidad. Eso se hace al costo de la humanidad. A ese momento, para mí, yo voy a luchar contra. Si ese es el otro que yo estoy luchando, yo voy a luchar contra ese otro, porque ese otro es un otro que oprime. Pero estamos hablando dentro de la cuestión de cómo sobrevivimos en el mundo. Hay muchas maneras diferentes de sobrevivir y eso tiene que ver con la realidad de nuestras historias, ¿no? Aquí, donde estoy ahorita, estoy en Inglaterra, por ejemplo, hay muchos elementos muy negativos así a los emigrantes, particularmente, pero también a lo que le llaman the travelers o gitano, ¿no? Gypsy, le llaman gypsy, Roma, las comunidades Roma, ¿no? Pero la realidad es que esas comunidades tienen su historia, una larga historia de opresión en cada lugar donde han estado, ¿no? Y nunca se toma esos elementos y también que eligen otra manera de vivir. El problema es que la manera que ellos eligen vivir está completamente contra el capitalismo y la creencia que lo más importante es acumular, acumular. Entonces, tenemos que estar dispuestos a cuestionarnos nosotros mismos y mismas en la manera en que estamos viendo el mundo y entender cómo comprendemos esta cuestión del otro y qué son la manera, los principios que nosotros tomamos dentro de nuestra labor, nuestra labor para poder mover adelante con nuestra participación, no solamente dentro de las escuelas, pero dentro de las comunidades. Y muchas veces la cuestión de ser un docente o maestro o maestra es dentro de la clase. Y ahí sale de la escuela y ya es otra cosa. No, yo estoy
yo hablo de un praxis que he vivido, una pedagogía que es viva, que la vivimos en todo campo de vida. Yo no entro en el salón y ahí me convierto en, crítica o de pedagogía crítica o de pedagogía de liberación o de amor. No, es algo que tengo que estar dispuesta a vivir en cada momento. Entonces, yo creo que esos son tanto esos principios, tenemos que estar claros de nuestros principios políticos, nuestros principios económicos, para poder saber cómo tratar con las realidades y condiciones que encontramos, ¿no? Y sabemos que esta cuestión de competencia dentro de las escuelas, competition, creo que está correcta, es sumamente problemática con respecto a crear comunidad, porque siempre la manera que está desarrollada es para promover una individualización tan profunda que en cierto sentido dice, si yo, lo importante es que yo gane, que yo gano, que yo salga adelante, es lo importante, el que el individuo salga adelante. Yo creo que ya en la historia sabemos muy bien que ese principio es desgraciado, ¿no? Es de miseria, que crea unas problemáticas tan horribles dentro de nuestra sociedad. Entonces, a ese momento tenemos que buscar cómo es que nos vamos a entender la cuestión comunal, cómo vamos a entender la solidaridad, cómo vamos a vivir eso en todo aspecto de nuestra vida. Yo sé que es difícil, no estoy diciendo que es algo fácil. Yo voy a cumplir 70 años el año que viene, y 70 años de tratar con estos temas. Yo no, y siguen siendo difíciles, no es algo sencillo, pero lo que me promueve, ¿no? Es saber que hay tanta gente que también está luchando para nuestra humanidad, que está para la libertad, para la ecopedagogía. Yo no soy la única, yo estoy ligada a a una gran comunidad internacional de personas que están tratando de cambiar las estructuras de la sociedad, que también entonces dentro de la escuela y la sociedad están completamente ligadas. Entonces tenemos que ver eso como un proyecto más amplio, ¿no?, de la vida. Muchas gracias, Antonia. Muchas gracias a todos los participantes por sus contribuciones. Hemos hecho una sesión realmente muy intensa, muy productiva, que seguro que los contenidos nos acompañarán, resonarán, promoverán nuestras conciencias. Intentaremos que nos ayuden también a plantear la conciencia crítica con nuestros estudiantes. A ver, por hoy lo podemos dejar aquí, pero ya digo, nuestro trabajo continúa y nuestra capacidad de transformar colectivamente viene fortalecida y reforzada por este planteamiento que Antonia ha hecho con tanto énfasis. Si quieres hacer una última aportación, y si no, pues lo podemos dejar aquí, Antonia. No, yo creo, bueno, lo único, otra vez, dar las gracias a todos, a los participantes, ¿no?, en el sentido que es un gran honor cuando personas están dispuestas a escucharnos, hablar sobre nuestras batallas, nuestras manera de pensar, nuestro propio proyecto político, ¿no? Es para mí, yo me siento muy honrada tener esta oportunidad de estar con ustedes. Y lo único que lo haría mejor es poder estar en vivo con ustedes, porque en realidad encarnar, estar ahí en el mismo cuarto con ustedes, poder compartir con ustedes de una manera que para mí es mucho más importante, es esa capacidad de relacionarnos en vivo, encarnados, ¿no? Y así nos conocemos a otro nivel más profundo.
Pero esto es lo que tenemos ahorita, y entonces ojalá que ustedes lo han encontrado útil para un trabajo que es súper difícil y que muchas veces no se les agradece el trabajo de los maestros y maestras dentro de las escuelas. Es un labor, es mayor, de mayor necesidad. Entonces yo tengo tanto respeto y siento tanta dignidad en poder ser parte de esta mañana y de este trabajo con tantos de mis compañeros internacionales. Muchas gracias, Antonia. Compañeras. Seguiremos pues en contacto y con esto pues finalizamos la sesión de hoy. ¿Bien? Continuamos con la Escuela de Estiu y continuamos con el trabajo que hemos empezado. Muchas gracias, Ángel. Gracias.